Listo, profesor. Muchas gracias. Buenos días a todos los miembros de la Red Latinoamericana de Física, Materia Condensada, Ciencia de Materiales, LAFMAT, a las personas que se conectan a través de las distintas redes sociales. Esta red está integrada por profesores de distintas universidades de Latinoamérica. Esta es una comunidad científica sin fines de lucro dedicada a fortalecer la integración académica en América Latina, incrementar la visibilidad internacional de la investigación producida en la región. La red promueve seminarios virtuales periódicos que conectan a investigadores latinoamericanos con científicos de primer nivel de todo el mundo, fomentando así la colaboración, el intercambio científico y la difusión de avances de vanguardia en física de la materia condensada y ciencia de materiales, con representantes de múltiples países de América Latina y una estructura organizativa colaborativa. La red constituye una plataforma dinámica para establecer alianzas de investigación, promover la participación de investigadores en las primeras etapas de su carrera y consolidar la excelencia científica regional en el escenario internacional. Su ámbito de acción abarca temas como magnetismo, superconductividad, materiales cuánticos, sistemas fuertemente correlacionados, semiconductores, nanomateriales, superficies e interfaces, óptica y ciencia computacional de materiales. Esta red está conformada por investigadores provenientes de alrededor de 18 universidades, entre las que se encuentran el Centro Atómico de Bariloche en Argentina, la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia. En Brasil tenemos la Universidad Federal de Pernambuco, la Universidad Federal Fluminense en Río de Janeiro, la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro. Por su parte, en Chile tenemos la Universidad de San Sebastián, la Universidad Católica del Norte. En Colombia tenemos la Universidad Nacional de Colombia. Costa Rica tenemos Centro Nacional de Alta Tecnología, Universidad de Costa Rica. También tenemos en Ecuador la Universidad Técnica de Manabí, en San Salvador la Universidad de El Salvador, en México tenemos Investap y Universidad Autónoma de Nuevo León. En Perú tenemos a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Venezuela una Universidad del Zulia y también el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas de Venezuela. El día de hoy tenemos la plática del profesor Miguel Gracia Pinilla del Tecnológico de Monterrey y me voy a permitir leer una reseña de su trabajo científico. El doctor Miguel Gracia Pinilla es un líder académico en el estudio de interfaces en micro-nanofabricación. En los últimos años ha desarrollado procesos de micro-nanofabricación de nuevos materiales funcionales para ser aplicados en celdas solares, en baterías, pilas solares y procesos avanzados de oxidación. Actualmente está trabajando en algunas técnicas como ingeniería de materiales, impresión 3D, deposición de películas delgadas y preparación de superficies. Él ha sido responsable principal en alrededor de 10 proyectos de investigación financiados por la CECITI CONACYT, CEP CONACYT, la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Instituto de Investigación e Innovación Tecnológica y el Tecnológico de Monterrey. Del 2014 al 2015 fue profesor invitado en la Florida International University. Del 22 al 23 fue investigador invitado en la Universidad de Twente, trabajando en fabricación aditiva, impresión 3D y electrospinning. Ha sido ganador de la Diáspora Científica de Alto Reconocimiento del Colciencias 2012 en Colombia. Ha sido nominado al Outstanding Reviewer Award Elsevier en las revistas Journal of Hazard Materials, Journal of Material Science and Engineering B, Journal Environmental Nanotechnology, Monitoring and Management. Asimismo, es miembro del comité editorial de la revista Discovery Nano. Es editor invitado en las revistas Materials Leaders, Nanomaterials. Es revisor de proyectos de investigación en México, Chile y Colombia. Y tiene una destacada participación como evaluador en comités de posgrado en México, Chile, Colombia y la India. Además, ha participado en actividades de divulgación en la ciencia, la tecnología, a través de su participación en clubes de ciencia en Colombia del 2016 al 2019, así como en el verano de investigación científica tecnológica de la Universidad Autónoma de Nuevo León en México del 2011 a la fecha. El doctor Pinilla a la fecha cuenta con más de 10 graduados de maestría, doctorados y postdoctorados. Posee alrededor de 88 publicaciones científicas, los que le han dado alrededor de 3.070 citas
y posee un índice H igual a 30. El día de hoy él nos va a presentar su tema de investigación y solamente antes de presentar, de alguna forma, darle paso a su plática, les voy a decir que al final de la plática serán la ronda de preguntas con los panelistas, así como el público que esté conectado en las diversas plataformas por donde se está transmitiendo esta plática. También se les invita a que puedan escribir sus preguntas en el chat de esta red mientras se está realizando la transmisión. Entonces, que quiero agradecer nuevamente al doctor Miguel por aceptar nuestra invitación para participar en esta serie de pláticas de la red y pues tiene alrededor de 40, 50 minutos de exposición. Adelante, doctor. Gracias. Thank you so much, Alfredo, for the presentation. And well, today I'm coming with you in order to present one of my research area. The title of the presentation is Additive Manufacturing and a Step in a Solar Photophantom-like Catalysis. I'm part of a new institute at Tecnológico Monterrey, Artificial Intelligence for Manufacturing and Supply Chain Institute. Well, this is the outline of the presentation, starting with an introduction, follow about some aspects of theoretical aspects of advanced oxidation processes, photocatalysis, continue with engineering of nanomaterials, the focus of a study of photocatalysis by electron microscopy, additive manufacturing, conclusions, and acknowledgements. Well, in the introduction, uh, right now, and I believe 20 years ago, we start with a bigger problem in the humanity correlate with the water problem. You know? We have here in this slide some numbers that put the bigger photo of the water problem and the water recovery. Around 80% of the jobs that it's water dependent in the world. 1.4 billion of people were affected by droughts in the last 20 years, 25 years, and the 72% of the fresh water withdrawal walls are used in agriculture, and all of these numbers is a bigger put bigger pressure about around of the around of the drinking water, no? And for this reason, the 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 UNESCO and the put a new name is WISER, and the name WISER consider the water recovery and the water circularity, no? And these aspects is very interesting. Is very important because we introduce the water in a new circular economy in terms to design the designs out of waste and pollution, continues with a preserve and regenerate natural system of the water, and finally a resilient and inclusive service, no? And all this is correlated with the recovery water, reservoir water, and supply water for the city, industries, and agriculture, no? And all of these aspects is directly correlated with the nature because it's the only source of water that we have, you know? And in this same in the same way, we can see here in this slide the how
the management of the freshwater in its around of the world, and how the photos change to um, decrease the the disponibility of the water. No, in general, we can see how the all countries that it, have a position around of the tropical is where we have more problems respect to the fresh water. No, and all of this is correct with the phenomena of the Niña and phenomena of the Niño respect to the uh, not this, the problems respect to the freshwater stress. Okay, in the in Mexico is so we have in the all northern Mexico we have some desert weather and we have some problems. No, 2 years ago here in Monterrey we are very close to they zero respect to the water disponibility. The all north of Africa and some part of Asia, China, obviously. And respect, in order to resolve this problem, we have some technologies in order to apply to water recovery or water reuse. No, these technologies you can split or in different kind of processes. For example, you can use a physical, chemical, or biological processes, and it's very traditional processes and with a deep research, like for example, thermal desalinizations, membrane desalinizations, biological treatment plants, the organic removal plants, or solid liquid separations, membranes of bioreactors, MPR, reverse osmosis, ozonizations, ultralight treatments, and in the last 20 years, uh, uh, appear the advanced oxidation processes has alternative technology of all these traditional processes. The advanced oxidation processes you can classify as no photochemical processes and photochemical processes. In the no photochemical processes, you have ozonations in alkaline media. No, you have ozonations with hydrogen peroxide. You have the Fenton processes, the electrohydraulic exchange, wet air oxidations, and supercritical water oxidations. And in the photochemical in the photochemical, you have a photolysis of water in vacuum ultraviolet. You have a UV with hydrogen peroxide, UV with ozono, or mixture of UV, ozono, and hydrogen peroxide. The photophantom processes, and in the last one correspond to heterogeneous photocatalysis using a semiconductor has zinc oxide, titania, and or metal oxide uh, photoactivate. In terms of photocatalysis, is a compared with the other technologies, is a non selective processes. You can treatment pollutants, organic or inorganic. You can use the idea is use solar irradiations, and by this way is a new green technology. The idea is no use additives, and the catalysis you can recover the catalysis. In this representation, you can see the increase of manuscripts correlate with the photocatalysis. And in the right, you can see the different scientific area correlate in photocatalysis dominated by chemistry, material science, chemical engineering, physics,
general engineering, environmental science, and other area. No? This is a multidisciplinary and interdisciplinary area. Respect to photocatalysis in Mexico and Monterrey universities, the publications was dominated by China, India, United States, and Mexico is around the 50 country in order to number of publications. And respect to the documents in publication by different affiliations, the Universidad Autónoma de Nuevo León and Tecnológico de Monterrey, if you join together the number of publications we have, we are around of the 20 university that publish in photocatalysis in the world. And well, how works the photocatalytic processes? In you have different mechanisms. In general, you have a semiconductor, and in the semiconductor, you have the valence band and the conductive band, and you activate the electrons from the valence band to the conductive band by the absorption of the light. The idea is use a sunlight for photoactivate the electron from the valence band to the conductive bands, and at the moment that these electrons absorb this energy, you produce a photo pair of hole and electron carriers. These hole and electron carriers could be recombinate or could be migrate to the surface, and in the surface, these are migrations. In the holes, you have a oxidation mechanism, and the electron, you have a reduction mechanism. You can, depending of the geometry and depending of the shape of your material, nanomaterial, you can light harvesting, because if you have a solid sphere, remember that the photocatalysis is a surface phenomenon. If you have a solid sphere, you have only some specific points in the surface where you have this phenomenon of light observations. If you have a hollow sphere, you can the light can penetrate the solid, and you have a different scattering processes inside of the structure activate or photoactivate a lot of mechanisms of Hall electron generations. And if you have a complex structure, you have more possibility to photo generate this electron, this whole electron photo pair generation of carriers, no? Also, other interesting phenomena correspond to modify the surface of my catalyst, because if we add a co-catalyst material, for example, metallic nanoparticles, you can attract these electrons and decrease the recombinations of the electron fold. In this order, the titania is the most common photocatalyst materials because have several advantages, as for example, the high chemical stability. You can find titania in all in the food. You can find, for example, titania in a paste of tooth. It have a very good chemical stability and high biocompatibility. As principal disadvantage of titanium, we need is a two principal disadvantage. The first one correspond to the high energy
of band gap values around of 3.2 electron volts. For this reason, you need high values of energy. In this terms, you need UV light, and the second bigger disadvantage is the high recombination rates of photo-generated electron holes. But the principle, here is some K papers of that show how the titania works as photocatalyst. No? But in order to resolve the problem of this bigger disadvantage as a band gap and a recombination, we have the idea is that you use the solar irradiation and not only bulbs or lamps. No, at this point, this is a representation of the solar energy distribution. As you can see in the picture, the small percentage of the irradiation correspond to UV light. The around the half, 45% correspond to visible, and the 49% correspond to near infrared. The idea is if you can design catalysts or photo materials that absorb the visible or some portions of the infrared for photo activate the material, no? At this point, we introduced the term, I believe 20 years ago, of engineering of nanomaterials in order to modify the nanomaterials for absorb the visible light. At this point, you have two routes to resolve this problem. First one corresponds to surface modification of the catalyst. The second one corresponds to the structural modifications. In all cases, you need an optimal control over the size, the shape, chemical composition, and dispersion. In this schema, you have a different kind of configuration of metal oxide of titanium semiconductors. Here you have a ordered array. Here you have alloys, random alloys. The scheme C correspond to the Janus particles or nanoparticles. Different scale configurations has a core shell, clusterings in the surface anechoic, or partial segregations. All these cases is for surface modifications. In the case of a structural modification for the titanium have a different crystallographic phases, but the most dominant it's a rutile phase and anatase phase. This in the rutile phase or in the anatase phase, the idea is you can have a structural modification in order to exchange the anion substitutions or cation substitution. Traditional, the people working with the cation substitution, but you also have some anion substitution, change the oxygen by nitrogen, sulfur, carbon, or cation substitutions, change the titanium by other cations with similar size, like for example, iron, nickel, or other. In this work, we modify the titanium with a modification of tungsten oxide. We introduce tungsten oxide with different percentages, like 2 and 5%. By XRD, it's very difficult to find the crystallography phases where you put less to 5% of modifications. And sorry, yes. And for this reason, we propose the use of other techniques for study this modification of titanium. We propose the use of scanning transmission electron microscopy with a high angular near dark field technique,
where the signal correspond to the elastic scattering or inelastic scattering, uh, and the intensity of the signal in in this technique correspond to number atomic at a square. Okay. At this point, let me show you some results of a study of catalyst by electron microscopy. The first one corresponds to the surface modification of metal or metal oxides. We have some examples here. And the second one corresponds to structural modifications with some doped of metals or rare earth metals. In, independently of which way which route you use for modify the titanium, the final objective or the goal of this study is use a solar photocatalyst by natural light or UV or visible photocatalyst using artificial light. In this work, we study the dopage of the titanium with tungsten oxide, like I present in a couple of slides. It's so difficult to find the correctly distribution of tungsten oxide over the titanium. And for this reason, this is a initial electron microscopy image or micrograph where we see the high crystallinity of the titanium and some small spots of tungsten oxide, and where we study this material with the high angular and dark field techniques. You can see some here in this micrograph, some bright spots over the nanoparticle of titanium, and these bright spots correspond to the tungsten oxide. Here is the size histograms of the titanium, and here it is the histograms of the cluster of the tungsten oxide with size around 1.2 nanometers and 1.4 nanometers. And which is the effect of this tungsten oxide over the photocatalyst work. In this study, we use the solar irradiation for the degradation of malathion. That the malathion is a common pesticide that the people use in the citric agriculture. And with these materials, in 2 or 3 hours, is time enough in order to remove the all concentration of this malathion. Here is a comparison with a photolysis, photolysis of the malathion and the absorption of the malathion. And in the triangles in the blue line correspond to the solar photocatalytic degradation of the malathion. Here in this other work, we study other organophosphor pesticide, and we repeat the procedure in order to obtain a surface modification of titanium with tungsten oxide. You can see here clearly the surface decoration, the surface decoration of titanium oxide. This is a profile of this green line where you see some bigger peaks that correspond to tungsten oxide. And we make some studies in order to evaluate the stability of this material, and we evaluate by 4 times, and the stability of the nanocatalyst is good. And this is the mechanism that we propose respect to the absorption of the visible light in the titanium plus tungsten oxide. The idea is that the tungsten oxide decrease the recombination and modify the band gap of the titanium in order to use the solar light to generate the electron hole pairs. And this is a mechanism for the anatase have different
geometries, the nanoparticles, and this is a traditional geometry name of dodecahedra geometry of the titanium. And this dodecahedra geometry is very common in the anatase. This is the same geometry in a natural mineral anatase crystals. Okay, here is other studies respect to the evaluation of the total organic carbon. You know. This is other studies where we modify the surface of titanium with some rare air nanoclusters loaded of the titanium nanoparticles or nanophotocatalysts. In this study, we study gadolinium, neodymium, and yttrium. And with the different materials, we modify or we move the band gap from 3.2 electron volts to 2.6. In other words, we move to UV, to visible region or area of the we observe the same phenomena respect to the surface modification of the titanium. This is other studies where we modify the titanium with metallic clusters. In this case, is a gold nanoparticles over titanium catalyst. Here is the same study of transmission electron microscopy. Here, in the case of metallic nanoparticles, we observe some modifications in the we we observe also this modification of the of gold nanoparticles, gold clusters over the titanium nanoparticles by light displacements in a Raman spectroscopy. The blue one corresponds to the gold nanoparticles, the black one corresponds to titania, and the red one corresponds to the gold titania, no? And we observe light displacements in some traditional peaks of the titania and the increase in the Raman spectra due to the surface plasma phenomena of the metallic nanoparticles. Um, Here, you can see the plot of the rate constants of the degradation in the sonophotocatalysts, sonocatalytic processes, and photocatalytic processes, the degradations. We obtain Volcan curves typical of in catalysis, and the best performance in our photocatalyst correspond where you have around of 1.5 grams of catalyst by liter, and you have the best performance in the independently of the different sonophotocatalytic processes. Here is the curves of total organic carbon. In this work, we identify the decoration of zinc oxide with gold nanoparticles and how these nanophotocatalysts have a very good performance in sonophotocatalytic processes. This is a similar work. In this work, we study ceria and zinc oxide nanostructures that we study the interface. This is a common geometry of ceria nanoparticles, sorry, zinc oxide nanoparticles like rice shape, no, of grains. And in the surface, we decorate the zinc oxide with a ceria, and we evaluate the photocatalytic performance of this structure. This is other interesting work where
we start the previous words correspond to the structural modifications, and the next words that I present you correspond to the surface modifications. In this case, these pictures correspond to the difference visible light activate titania. This spot correspond to the common titania P25 or commercial titania. It's white, and we introduce uh, different modification has for example, here is oxygen vacancies by reduction hydrothermal processes in different times. Here is a nitrogen and fluor modified titania, and here it corresponds to nitrogen, fluor, and phosphor nitro modified titania. In all cases, from titania, nitrogen fluor, and nitrogen fluor phosphor titania, we make some sulfide modifications in order to introduce oxygen vacancies, and we obtain titanium with different colors, has blue, green, or brown, and these colors correspond interband states between the valence band and conductive band, and we modify the color. It's a effect of the different energies that the nanomaterial absorb to photoactivate. In this micrograph, we have some high resolution image. In this case, the spot A correspond to the titania, where you have a high crystallinity, and with the different times, this is 30, 50, and 70 minutes of treatment. You have a different surface modifications over the titania, and for this amorphous layer, you have this color in the material. In this other work, we study the obtention of black titanium dioxide by laser radiation in liquids. In this work, we introduce these states over the surface of the titania. We have in this picture titania before to the laser treatment and after of the laser treatment in different solvents like water or alcohol, isopropylic alcohol, and we modify the surface. First, we have a laser propagation in the, and this laser start to disaggregate the nanoparticles, and after of the degradation of nanoparticles, we have a surface modification of the titania, and we introduce interstates bands, interstates between the valence band and conductive band, and also we reduce this band gap. No, here is the effect over the degradation of methylene blue. Here is other example respect to the study with the titanium with iron oxide. In this case, we introduce iron in order to substitute the titanium position in the anatase. We study this effect by XRD, and in the XRD, we find that we decrease the crystalline size of the nanostructure of the nanoparticle, and how we modify the values of the band gap to 3.1 to 2.2 electron volts. We increase the surface area, and as a result of all these surface modifications and structural modifications, we have a better performance in the photocatalysis. Here we remain the high crystallinity of the material. In this other work, we modified ceria with rare earths like neodymium and praseodymium. And we observe the same
phenomena respect to the better sonocatalytic performance. We remain the high crystallinity of the seria in this case. This is other example where we doped with copper zinc oxide nanostructures with graphene in order to obtain a nanocomposite for degradation of organic dyes. Here we observe how we have the good match between the copper doped zinc oxide and the graphene sheets in order that the graphene provide or decrease the combination of electron and holes. And we evaluate the stability of this kind of composites and remain after of 5 cycles remain the same performance in order to the photodegradation of these dyes. Here we have other example with a tungsten oxide and zinc sulfide, and we evaluate the heterojunction between these two semiconductors, and we find that some would match by high resolution 10 microscopy, where the the zinc sulfide decore the surface of the tungsten oxide, and how with these crystallographic orientations, it's possible to migration of electron holes between the tungsten oxide and zinc sulfide. And here is the evaluation of the degradation of the tetracycline, that is an antibiotic molecule. This is an example of total organic carbon removed of these degradations. This is other example of spinel zinc oxide composite in order to degrade the acid glue 113 with different configurations. We find the heterostructure between the spinel and the zinc oxide, and these heterojunctions provide a good performance in the catalytic degradations, and also in this study we use solar irradiations. Is the Volcan plot of this spinel with titania. And well, and until this moment, everything apparently we have a very nice results, but we have a bigger problem because all these studies is in a lab scale. The problem is at the moment to propose these photocatalytic materials to the next step, because in 2020, sorry, the 2012, the APA put the nanoparticles has emerging contaminant. You know, in the same year where put the pharmaceutical and personal products, it's common PPCPs, the acronym, the hormones or endocrine disruptors, the flame retardants, the famous PFCs, and the nanoparticles. In the same year, sorry, the nanomaterials was denominated emerging contaminants. Why? Because it's not selective and react with everything. No, as you see, we can degrade organic molecules or synthetic molecules, and react is very reactive. No, because you have holes
in order to reduce and in order to oxidate, and electrodes in order to reduce. For this point, for this point is so important to support the nanoparticles, and the people start to resolve this problem by different ways, because use a thin films or impregnation processes. And we propose the use of additive manufacturing in order to self-assembling nanomaterials, by 3D printing. In this point, the Industry 4.0 or Industry 5.0 right now correspond to the different areas as cloud, simulation, big data, integration, system integration, IoT, Internet of Things, robots, augmented reality, cybersecurity, and additive manufacturing. In the additive manufacturing technology is not really new technology. We have in manufacturing, you have two ways. The first one corresponds to subtractive manufacturing. In the subtractive manufacturing, you have a machining, no, where you have a starting material, for example, this metallic cube, and if you the idea is produce this sphere, for example, you need by machining with different machines the the the, the final product, would you have a lot of waste material and a lot of time in order to produce this final product. In a formative technology, depending of the material, you can use some machines or not, and also you have a lot of energy in the processes and a lot of waste material. And finally, in additive manufacturing, the idea is that you have the same final product with less waste material and with less energy consumed. The bigger advantage of additive manufacturing is the first one correspond to the rapid prototyping, the free solid manufacturing, the 3D printing, and the layered additive manufacturing. We have different categories of 3D printings. We have, for example, the most common is the fused deposition modeling, or FID processes, the direct ink writing, like this, for example. No, here is other example. You have a selective laser melting for solid, for metallic structure, for example, or the last one correspond to the digital light processing, like this one, or yes, or selective or laser digital processing, like this one, for example, or stereolithography. Sorry, is this one, stereolithography and digital light processing. Then in this case, you use a solid as sources. You have here a ink. Here you have a powder of metallic, and in SLA and in DLP, you have a polymer resin. In the digital light processing, you have a bigger advantage. You can obtain complex structures. No, as you can see here, for example, this is a Eiffel Tower. Here is some cubic structures, and you have you can design and use substrates and subsequent dispose. You have some limitation and restriction with respect to the material to obtain, because finally you have a liquid resin here, and you have in the majority of the cases, you have a composite materials. You have some disadvantage, as for example, some shrinkage, residual stress if you
printing material. You can have some delamination processes in your structure, and depending on your material, you have very good you obtain good quality and final treatments and finishes. No, here is with a commercial resin, and in this video, it's with a lab resin produced. No, in this way, we propose the use of a commercial resin modified with nanomaterials. In this case, we use titania and aluminum oxide nanomaterials. This is a 3D structure with size around 1 centimeter, and we make some thermal processes in order to obtain the structure without resin or without organic compounds, and we obtain after of a thermal treatment of 650 Celsius degree by 4 or 5 hours, we obtain hollow structures of titania and aluminum oxide. Here you can see the how the structure and the color was changed by different temperatures. And here you can see how in the last steps we obtain a hollow network. No, here is an optical image, and here is an electron microscopy image, and here is a mapping of these structures where we have titania, aluminum, silicon, phosphor, and oxygen. The silicon and the phosphor correspond to some organic compounds of the resin that remain in the structure. Here you have a table with the evolution of the size of and the shrinkage of my structure in the after of the all thermal processes. We decrease the size of my structure to the half. No, we have a 50% of shrinkage. These structures, and finally, you have a soft ceramics. No, this structure you can handle. No, like you can see here. But finally, it's a ceramic. No, and here we have we propose the mechanisms to produce this hollow network by migration of the metallic and nanostructures to the surface due to heat migration in this in the structure, and we produce this typical hollow network. No, and here is the evolution of this aggregate in the surface. It is a scanning electron microscopy image, and here you can see the high self-assembling of nanoparticles that remain the original structure that we printed. No, we evaluate these materials in the degradation of methylene blue, and we find that in order to accelerate the photocatalytic mechanisms, we modify this with these titanium structures with the iron oxide with different percentage of iron oxide, and we evaluate the degradation for all these cases, and we find this Volcan plot traditional in catalyst where the best performance correspond to the 0.5 percentage of iron oxide in order to the degradation of methylene blue. And we find degradations around of 99, degradations around of so close to 100 percentage
around of 95% of degradation. We we this is the first proposal that we make in order to self-ascending nanostructures, but we have some problems because we modified commercial resin, and this resin have some limitation because, for example, if we try to use some transition metals in order to obtain a nanomaterial with transition metals, the resin don't support these barriers. For this reason, we use the self resin designed in the lab, and we made some resins with titanium, with iron oxide, with nickel oxide, and mixture of the nickel and iron oxide. No, and we find that in the case of titanium, uh, uh, we obtain a very high crystallinity titanium, and I'm not sure you can see here some light spots over the surface of the titanium, and we find that in uh, in the lab-made resin, we obtain titanium cluster over titanium nanoparticles. This is very interesting because the surface area of these materials is around 200 meter square by gram. It's very high. And here you can see a picture of reaction monitoring after of 3 hours of illumination. We obtain a degradation close to 90%. As conclusions, this study provides insights in the degradation mechanisms involved in enfatizing the role of radical scavengers in the photophoton reactions. We find or validate the use of 3D printing of titanium-based materials in the environmental remediations and pave the way to future research to optimizing photocatalytic systems for a broader range of pollutants, integrating advancing manufacturing techniques with photocatalysts present as promising avenue for addressing pressing environmental challenge, particularly in waste treatments. This is the knowledge from some academic collaborators, doctora Ana Alicia Ramos from Instituto Tecnológico de Nuevo León, Doctor Malinga Guadalajara from Universidad Adolfo Ibáñez, Professor Kevin Ocha from Florida International University, Professor Roger Brown from Universidad Tarapacá Chile, Dr. Arturo Susarrilla Arce from University of Twente in the Netherlands, and Professor Sivan Shahi from Universidad Autónoma de Nuevo León. And in the knowledge also from my group, the doctora Claudia Rosa Santiago Ramírez, Dr. Daniela Acuña, Cindy Vela, and Chambu, Mohamed Ayaz, and Melissa. Here is some projects and the financial. Thank you. And finally, this is a announcement. We have right now at this special issue in Discover Nano correspond to photocatalyst and for environmental remediation and energy production. It's open right now. If you have some work correlate in photoelectrochemistry, photobiology, or photocatalysis, you are welcome to submit the manuscript. Thank you so much. Muchas gracias al doctor Gracia por su presentación. Y abrimos la sesión de preguntas con los miembros de la red. Quiero invitar al a la profesora Gabriela Grat, si tiene algunas preguntas, por favor. Hola, ¿qué tal? Hola, Eh, Gabriela. hola, Miguel. La primera pregunta es, ¿por qué la diste en inglés a la charla?
Oh, bueno, yo he estado presente en algunas charlas y la charla la decía en inglés y bueno, algunas preguntas en español, entonces decidí darla en inglés. Ah, bueno, no, porque en general la mayoría lo da en español, la da en inglés cuando viene alguien que no habla español. Por Ok, eso ok, me llamó la atención. Pero bueno, si claro. querés seguimos en español, como quieras, pero me parece que como la comunidad es más que nada latinoamericana, tiene más sentido. La verdad es que me impresionó porque yo cuando vi el título pensé que iba a ser una charla de química y, y bueno, y no, ¿vos que sos químico? Sí, yo soy químico de la Universidad Nacional de Colombia y llegué a México hace alrededor de 22 años a hacer mi maestría y mi doctorado en física. Entonces, Ah, sí, tenés razón. eh, Claro, claro, porque hay un montón de física en todo lo que presentaste y bueno, y después ya te fuiste para el lado de la ingeniería y ya a la escala industrial. No, me parece fascinante y además me llama la atención también porque hace no mucho me encontré con una persona que trabajaba acá bueno, en Argentina, que sé yo, la investigación está medio y las aplicaciones están tan complicadas. Y bueno, y me decía, no, una revista, publicaciones con este tema, en realidad uno lo hace porque hay que hacerlo, pero no, un químico me lo dijo, pero no, no se pueden publicar. Y yo veo que vos tenés un montón de publicaciones, ¿no? Y hay todo un grupo enorme trabajando y con producción muy, muy interesante. Eh, con toda esta información que tienen, ¿vos pensás que se puede hacer tipo machine learning para ver cómo optimizar el problema? ajá. O pensás que ya Sí, está bastante encaminado, ya intuyen por dónde ir, ya saben qué es lo óptimo? Por un lado está la física, por otro lado están los costos, ¿no? Porque en el tema del agua hay cosas que pueden purificar el agua muy bien, pero te saturan el sistema, se vuelven caros, ¿cierto? Bueno, dame tus impresiones de todas esas cosas. sí, gracias Gabriela por el comentario. Efectivamente, sí, esa parte no la toqué, pero sí, yo creo que ahorita la inteligencia artificial y machine learning y todo lo que tiene que ver con Big Data nos va a dar un salto significativo, sí. Aquí el problema, me vamos a permitir colocar las primeras láminas. Aquí uno de los problemas que tenemos con esta tecnología es que está compitiendo con tecnologías muy cimentadas ya en los procesos de tratamiento de agua. Y el problema de los procesos avanzados de oxidación tienen que ver con la cantidad o volúmenes. Entonces, desde mi punto de vista, la aplicación de los procesos avanzados de oxidación está limitada porque no podemos manejar volúmenes de miles de litros al día, ¿no? Yo creo que esa es una de las grandes limitaciones, pero al mismo tiempo es una ventaja porque, por ejemplo, al nosotros utilizar o proponer sistemas de fotocatálisis heterogénea utilizando óxidos metálicos, utilizando luz solar como fuente de radiación para la remoción de contaminantes orgánicos, o incluso, esa parte tampoco la toqué, es que nosotros aquí en el mecanismo, al momento de tener electrones, nosotros podemos reducir especies metálicas tóxicas como por ejemplo arsénico, ¿no? Podemos reducir arsénico 6 a arsénico 3 o reducir otros metales de tal manera que tú puedes, por un lado, remover contaminantes orgánicos y por otro lado, reducir especies metálicas tóxicas a iones menos tóxicos. Entonces, quizás los procesos avanzados de oxidación puedan llegar a ser usados, por ejemplo, en zonas rurales donde no hay la posibilidad de tener plantas de tratamiento de agua. Entonces tú pudieras tener sistemas de filtración natural eh, por medio de paneles solares, alimentar un sistema con bombas, alimentar con radiación ultravioleta y aparte si tenemos luz solar, pues meter en ese batch de procesos un sistema de fotocatalítico en sistemas rurales. Entonces, yo creo que hay ciertas aplicaciones en donde los procesos de oxidación son una tecnología que puede llegar a considerarse como de tecnología emergente, pero, por ejemplo, si pensando en industrias o en ciudades, es una tecnología que todavía hace falta para
para poder llegar a ser competitiva respecto a estas otras tecnologías que menciono yo acá. Y sí, el Machine Learning y digamos todas estas gama de publicaciones ayudan sin lugar a duda a poder tener una mejor optimización o proponer materiales para ser usados para una u otra reacción. Ujú, Claro. Bueno, en ese momento cuando hablé con esa persona, bueno, yo tenía entendido que lo mejor eran hasta, bueno, no conozco mucho el tema, pero como que me hablaba escuché hablar de materiales armados como en capas con óxidos de hierro, ujú, pero que el problema de ese material era muy eficiente, por ejemplo, para el arsénico, pero después se saturaba y enseguida ya no servía más. O sea, a lo mejor te extraía un porcentaje muy alto de arsénico, pero que acá en esta zona hay mucho arsénico, en Argentina. Y, y después no, el material no servía para seguir funcionando, o sea que hay que buscar algo más barato y que sea más fácil después de limpiar, ¿no? Ese tipo de ujú. cosas. Sí, ahí es donde, digamos, si uno pudiera, vamos, es el uso de manufactura aditiva para nanomateriales, yo creo que sí es muy nuevo, tiene menos de 10 años y la tecnología, y en particular la tecnología SLA o DLP que yo empecé a estudiar hace 3 años. Yo creo que a nivel mundial llevamos como unos 5 años de que la gente está empezando a utilizar estas tecnologías de impresión 3D para nanomateriales y de esa manera, digamos que el reuso se facilita el management del material, ¿no? Porque cuando tú tienes polvos, pues es lidiar con los polvos, ¿no? Pero cuando ya tienes tú una estructura 3D que puedes manipular, pues tú puedes hacer un tratamiento térmico con medio ácido, medio alcalino para regenerar el material catalítico y poderlo volver a usar, ¿no? Entonces, esa digamos que es una de las grandes ventajas de la manufactura aditiva respecto a otras tecnologías para el autoensamble de nanomateriales. Y ahí te puede ayudar el Machine Learning, ¿no? Para manejar Sí, claro, todas esas variables y todos los claro, materiales, la temperatura. sí, todos los estudios que ya se han hecho con nanomateriales en forma de polvos o películas delgadas, tú puedes tomar todos esos resultados para hacer un batch muy pequeño de experimentos y hacerlos en 3D. Sí, claro, por supuesto. Sí, es un muy buen comentario. Ujú. Claro, oh, fantástico. La verdad que las perspectivas son, desde el punto de vista científico, ni hablar de la aplicación y la necesidad de que se haga, pero me parece, abre como muy interdisciplinario el tema, mucho más de lo que yo creí que era, Sí, sí, y es correcto. más, más pujante, digamos. Oh, excelente. Bueno, muchas gracias por tu charla. No, muchas gracias a ti, Gabriela, por los comentarios. Gracias, Gabriela, por las preguntas. Pasamos al doctor Arturo Martínez de Simvestab México. Arturo, ¿tienes algunas preguntas, comentarios para Miguel? Sí, buenos días, Miguel. Hola, buenos Eh, días. Gracias por tu presentación. Te quería preguntar sobre las cuestiones de la degradación de los plásticos, porque como son fotocatalizadores y degradan orgánicos, también degradan un poco el plástico. ¿Tienes así estudios de largo plazo de cómo se degradan estos plásticos? Y también, Sí, aparte, te quería preguntar sobre cómo los están, si tú los metes estos fotocatalizadores dentro del plástico, como que este, estás perdiendo también mucha superficie activa, o solo los sí. pones en Ujú. la superficie. Esas son mis preguntas. Ah, Gracias. está muy interesante. Muchas gracias, Arturo. Sí, mira, déjame te comento. Digamos que el estudio que yo empecé a hacer hace unos años involucraba el hacer bueno, es que no era pirólisis, era una calcinación, ¿no? Esto es una calcinación. Y yo me quedaba con la cerámica donde tenía solo óxidos metálicos. Aquí ya no tenía yo la presencia, aquí no coloqué el TGA, ¿no? Pero en el TGA se veía como los plásticos empezaban a irse alrededor de 100, bueno, el pico de desorción del agua que empezaba en 80 y terminaba en 120, y luego por allá los plásticos empezaban a irse como en 180 y terminaban como en 240, una cosa así, ¿no? Pero aquí yo tengo solo óxidos metálicos. Eh, desde hace, a lo mejor esta imagen puede servir, bueno, aquí no se ve muy bien, pero
pero desde hace aproximadamente, yo creo que unos 10 años, hay una nueva técnica en catálisis, fotocatálisis, que se llama floating catalyst o fotocatalizadores flotantes. Entonces la idea es que no te lleves tú este material hasta el óxido metálico, sino que lo dejes así como, como un composite, como tú bien mencionabas, en el que tú tuvieras inmerso en toda la estructura el nanomaterial o el catalizador con el plástico. Y este plástico estuviera flotando. Entonces, hay unas iniciativas que están lideradas en Europa en donde soportan estos catalizadores en diferentes tipos de polímeros y, y así hacen la degradación de ciertos compuestos orgánicos o la reducción de algunos metales, ¿no? Efectivamente, uno puede perder una cierta área superficial, sin lugar a dudas, pero tiene la enorme ventaja de que, digamos, esto es una cerámica y el manejo es ciertamente delicado. Aquí no, eso es un plástico normal, ¿no? Además, permítame, denme un segundo, se los voy a mostrar, porque casualmente aquí tengo algunas estructuras. Pero, un segundo, ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Miren, aquí tengo, por ejemplo, espero que puedan observarlas. Aquí tengo dos membranas de diferente tamaño. No sé si se alcanzan a observarlas, si las alcanzan a ver. Entonces son diferentes geometrías, ¿no? Esa es una geometría tridimensional de 1 centímetro y estas son como membranitas de forma cuadriculada, ¿sí? Entonces, estas membranas nosotros estamos obteniendo precisamente para poder colocar digamos, la ventaja de tener en plástico el nanocatalizador es el manejo, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo de aplicación, ¿no? Aquí en Nuevo León, en Monterrey, nosotros tenemos bastantes ríos que atraviesan la ciudad. Y lamentablemente algunas industrias han tenido algunos derrames tóxicos, ¿no? Entonces, hace 2 años tuvimos dos derrames. Uno con una industria textil que tenía algo muy parecido al ácido metileno y literalmente ese derrame recorrió 15 kilómetros de la ciudad. Y otro de una industria acerera, ¿no? En la que botaron cloruro férrico. Si nosotros pudiéramos tener estructuras 3D impresas así de estas, en las que nosotros pudiéramos dejar en todo el recorrido del río o de la zona contaminada, pues podemos, de cierta manera, con la luz del sol, remover esa parte de contaminantes, ¿no? Entonces, sí tenemos una disminución del área superficial, pero sigue siendo activo. Ahora, dependiendo del tipo de plástico, pues tú también puedes tener degradación del propio plástico. Entonces, en la tecnología de resinas, esa es una tecnología que ya está. Como decía Gabriel en ese momento, uno tiene que utilizar lo que ya, todo el trabajo que se ha hecho. Entonces es como cuando tú vas a Home Depot a la parte de resinas y pegamentos y tú tienes estantes llenos de diferentes, ¿no? Hay termoestables, hay estables mecánicamente, estables para diferentes medios químicos. Entonces todo ese trabajo ya está. Entonces lo que uno tiene que hacer es mover ese trabajo para la parte de impresión 3D y empezar a hacer ensayos. Entonces nosotros en el grupo estamos intentando, estamos ya aplicando algunos proyectos para ver si no, no son financiados precisamente buscando eso, ¿no? Buscando que el composite que uno pueda tener acá sea lo suficientemente estable para que te pueda durar, no sé, 10 ciclos sin que se degrade el plástico que lo está soportando, pero sí degrade los materiales que están alrededor, ¿no? Pero sí, muchas gracias por tu comentario. Por ahí va. Muy bien, gracias Arturo por las preguntas. Ahora quiero invitar a Gracias. Henry Moncada, si tiene algunas preguntas, comentarios, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Excelente presentación. Una preguntita, más con curiosidad, creo que está fuera del área que estás trabajando. Eh, estas estructuras de 3D también se construyen con materiales ópticos, con metamaterials. ¿Has explorado esa área o, digamos, en un futuro? Porque, pues, bueno, básicamente lo que se hace con las estructuras que estás mostrando en el slide justo que está ahorita. Sí, sí, fíjate que en el grupo nosotros estamos explorando
el uso de la impresión 3D para otras tecnologías, como puede ser, por ejemplo, celdas solares o solar battery, ¿no? O baterías solares, como lo mencionaba Alfredo. Y la idea es que, digamos, la tecnología de celdas solares está cimentada en lo que es tecnología de películas delgadas, ¿no? Y la tecnología de películas delgadas, principalmente, digamos, a nivel comercial estamos hablando de silicio, ¿no? Pero precisamente si nosotros tenemos estructuras complejas, por decirlo, en 3 dimensiones, donde tenemos múltiples procesos de scattering, nosotros podríamos diseñar una celda solar tridimensional en la que la eficiencia sería mucho mayor porque tú tienes múltiples procesos de scattering y no solamente en la superficie de la absorción de la luz. Entonces sí estamos explorando esta opción para celdas solares y para solar battery. Ahora, otro a línea que en el grupo también estamos empezando a explorar es para ejemplo, para baterías, ¿no? Entonces las baterías también, todo lo que tenga que ver con tecnología de películas de gas, las baterías, pues, estructuras tipo sándwich, ¿no? Capacitores o, ¿no? Donde tienes dos metales y el material dieléctrico. Bueno, en 3D también podías tener tú algo así, ¿no? Entonces sí estamos explorando en estas Porque líneas en particular. mi pregunta iba más con los metamaterial que cambian la dirección de la luz, Oh, básicamente. ok, Pero se basa ok. básicamente en, o sea, es el efecto de la celda unitaria que usas para construir estas Ujú, estructuras que estás diseñando y luego las rotan. Y básicamente lo que hace es, la onda electromagnética sigue, digamos, ese camino que has generado y ujú, básicamente la ujú. propiedad del material. Eh, Ok. No, bueno, esa parte no la he explorado. Sé que hay grupos que sí lo tienen, ¿no? sí, sí, Porque y tú justo pudieras... lo hacen en 3 dimensiones con esta 3D printing. Entonces, eh, digamos, básicamente No, está en esa el área parte que no. estás produciendo. Ah, mira. Sí, esa Bueno, parte óptica no la he explorado, no la he explorado. Pero está muy bueno, interesante. sí, sí, tiene futuro porque se utiliza mucho para básicamente controlar las zonas electromagnéticas. Bueno, incluiría incluso en el diseño de las tarjetas madres de la computadora, porque los circuitos están diseñados para interactuar. Bueno, los campos electromagnéticos de cada circuito interactúan con unos contra otros, pero si tú los forras con ese tipo de materiales, puedes direccionar Claro. digamos, la radiación. O antenas, ¿no? Tener antenas también. Uno Sí, pudiera también diseñar tienen antenas. antenas a la antena, sí es cierto. Sí. Entonces, sería bueno que exploraras eso, sobre todo si tienes el equipo para diseñar este tipo de estructuras, ¿no? Sí, claro. Sí, está muy interesante. Sí. Es un área Muchas que gracias. vale la pena explorar. Muchas gracias. Sí, ya, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias. Ahora quisiera invitar aquí estoy viendo que está Gabriel Zambrano. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Me escuchan? Sí, Sí. hola, Gabriel. ¿Qué tal? Pues lo felicito por su presentación. Creo que es un tema que también tengo un poco de conocimiento. Y bueno, la fotocatálisis como tal es una técnica pues muy prometedora y justo para, bueno, ahí va la pregunta. Como tal en laboratorio, sabemos que este tipo de técnicas se ocupan para purificación de agua, justamente, ese es el propósito en sí. Pero para esta parte de generar estos fotocatalizadores, a su vez, generan contaminación y costos, tanto en la parte de síntesis como caracterización. En ese sentido, ¿cómo abordarías la reducción del impacto ambiental y el costo en el proceso de producción de estos materiales? Ujú. Esta pregunta está bastante interesante. Yo creo que precisamente la manufactura aditiva tiene una gran ventaja. Y es que, mira, por ejemplo, comparándolo con métodos tradicionales, si te fijas acá, por ejemplo, en el mismo batch, yo voy a tener aquí, si no estoy mal, creo que son 24 estructuras. De tal manera que eh, hablando ya en términos de costos, si yo quisiera tener un sistema soportado de catalizadores, la manufactura aditiva, comparado con técnicas de películas delgadas tradicionales, ¿no? Bien sea por métodos físicos o métodos químicos, tiene esta enorme ventaja de los costos, porque esta tecnología de 3D printing en resina
ha evolucionado tanto que el software, cuando tú dices qué estructura vas a diseñar y el tamaño y demás, el software ya te calcula cuánta resina vas a consumir y ya te hace el costo por pieza, por unidad. Entonces, no sé, por ejemplo, el tiempo de impresión de una estructura de 1 centímetro con impresión 3D por resina puede ser de aproximadamente 2, 3 horas, pero con la tecnología de Digital Light Processing tú puedes obtener, no sé, por el tamaño de la impresora, en este caso 24 estructuras con el mismo batch, cuando tú lo tienes con esta técnica, ¿sí? Entonces, con esta técnica, si te fijas, esta es una foto después de haber salido la estructura impresa. Si te fijas, hay pocos residuos. Ahora, yo estos residuos los puedo colectar y puedo reutilizar esa resina. Entonces, la manufactura aditiva, independientemente del proceso de 3D, es mucho más sustentable que los procesos convencionales de tecnologías sustractivas, de maquinado. Y hablando en específico de plásticos, uno tiene menor cantidad de residuos trabajando con manufactura aditiva que con los procesos tradicionales de plásticos de moldeado y demás. En esos hay mucho mayor cantidad de residuos y mayor cantidad de consumo de energía. Aquí estamos utilizando un lente proyector de un, de un proyector tradicional. No consume casi energía. Entonces, el proceso es bastante económico de manufactura aditiva. Entonces, tienen una enorme área de oportunidad nosotros en ese sentido. Ahora, en la parte, en lo que es manufactura aditiva de obtención de composites. Ahora, en la parte de la síntesis del nanomaterial, pues eso sí, digamos, yo partía en lo particular de nanomateriales comerciales, ¿no? Yo los compraba ya en forma de nanomaterial, pero si yo quería obtenerlo, pues estaba esta opción de que tú tendrías tu propia resina y a partir de metalorgánicos, un proceso similar de Sorgel, ¿no? Entonces ahí sí no había mucha, digamos, tú pudieras obtenerlo a partir de metalorgánicos más, con rutas más verdes, por decirlo de esta manera, utilizando síntesis con compuestos biológicos quizás, ¿no? Claro. Pero, pero no, yo lo veo como una solución al problema del autoensamble de nanomateriales, esta parte de manufactura aditiva. Ujú. Ah, muy bien. No sé si te respondí, Gabriel. Sí, está perfecto. Creo que más bien me surgió otra pregunta ahí en el camino. Justamente yo trabajaba con azul de metileno. Me daba cuenta que después de esas 3 horas que comentas de irradiación ultravioleta y en el proceso de fotocatálisis, el contaminante se decoloraba, pero cuando se hace un estudio de carbono orgánico total y algunos otros sustancias que quedan suspendidas o íntegras, Ujú. no se reducían como tal, más que un 10% más o menos. No. ¿Sabes si o has hecho este análisis y si estas estructuras que propones reducen de verdad ese carbono orgánico total? Sí, aquí ya no lo mostré por tiempo. Creo que no lo tengo acá. Pero sí, sí llegábamos en carbono orgánico total, sí llegábamos a 80, 90% con algunos. Y yo creo que ahí es donde puede ir lo de Machine Learning que mencionaba Gabriela, ¿no? Porque este trabajo lo hice con la Natasa y con óxido de hierro, pero como viste, he trabajado una gran cantidad de materiales y en la literatura, o sea, son decenas de miles de artículos que están saliendo al año. Entonces, si hay algunos materiales que ya per se tienen esa capacidad, no solo de degradar el material, como tú mencionas, sino de llevarlo a CO2 y agua, que es la mineralización, que eso tampoco lo presenta acá, pero digamos que la idea no es nada más degradarlo, sino llevarlo a CO2 y agua, eso se le llama mineralización. Eh, Seguramente ya hay materiales que tienen una muy alta tasa de mineralización y entonces esos pudieras sellarlos en impresión 3D y tener un proceso mucho más eficiente. Ujú, claro. Bueno, nada más, muchas gracias por su tiempo. No, no, a ti por las preguntas, gracias. Muchas gracias, Gabriel, por las preguntas. Now it's time for invite to Professor Stuart Holmes from
University College London. Professor, you have some questions, comments for Miguel? Please go ahead. Miguel, thank you. Hello. Miguel, thank you for your talk. Very interesting, very comprehensive. I just had a couple of points. You've got the surface plasmon resonance and the band gap of the material. So does the photoexcitation compete between the band gap absorption and the surface plasmon resonance? Do you need the surface plasmon resonance for the photocatalysis? Did I understand that correctly? I'm not agree respect to the competition mechanism because finally you have a lot of photons, no? Yes. In the slide where we talking about of this, let me go. Is this one, for example? No? This one, yeah. Yeah, for example, you have a metal has co-catalyst. Yeah. The absorption in the light in this part is used for the plasmon resonance, like you mentioned, no? Yeah. But remember that we have a lot of photons, no? I'm not sure respect to the I see. Yes. For me it's a parallel mechanism, no? In terms that if you have a surface plasmon resonance in the metallic nanoparticles, Yeah. you have a this electric field where you have electrons and positive. You have Yeah. negative regions and positive regions, no? Depending on the shape and other aspects. Yes. But, Yeah. the point to modify the catalyst with a metal is that this metal could be could be facilitate or decrease this electron hole recombination because this electrons, sorry, migrate to the surface and was captured from this co-catalyst because finally it's a metal, no? And the metal, Yes. in the metal, you have a surface plasmon resonance. Yeah. In the metal, you have an electric field, and this electric field could be attract the electrons Yes. in order to decrease the recombination. This is the mechanism that we use or we observe in the surface plasmon resonance with metallic nanoparticles, the coring photocatalysts. Yes. I see. I think that's cleared my question up. Thank you. I have one further comment. You showed by country the number of publications. I think it was the next page, or it was a bar graph of the number of publications per country in the field. Yeah. This one. Oh. This one or this one? The previous one, please. Is there, because this is applicable to manufacturing, is there an equivalent for, say, intellectual property, so for patents? Do people patent their ideas in this field? Is that a common feature of this field of research? No, Would there that be is an interesting. equivalent graph for patents? Yeah, that is very interesting. I'm those no, the patents is also other K parameter. I don't check. I don't check, but I believe follow the same the same tendency because if you see here, bueno, China and India and in countries and in institutions, obviously China, but you see here the map and China have a bigger problem respect to the freshwater stress, sorry. You see, in this 30 years, China right now have a bigger problem respect to the freshwater stress. And for two reasons is that China have this predominance in these areas in specific. Well, not only this area, no? In solar cells, dominate the whole market, no? Between absolutely. And in others, no? But yeah, I believe it's correlate. But it's interesting question, no? Respect to the patents. I will check. Yeah, thank you. Thank you for your presentation. Very interesting. Thank you. Thank you, Miguel. Thank you, Stuart.
Quisiera preguntarle a Jimena si existen algunas preguntas en las diferentes redes sociales. Muchísimas gracias por el paso, profesor Alfredo. No, revisando efectivamente, pues no tenemos preguntas, pero sí bastantes comentarios, aparte de lo interesante y de la posibilidad de, pues obviamente, buenos futuros para varios países. Muchísimas gracias por la charla, es lo que comentan la mayoría y que estén bien. Muchas gracias, Jimena. No sé si alguien de los que están presentes que no he mencionado quisiera participar. Pues si es de su agrado, puede hacerlo. Me puede indicar si quiere hacer alguna pregunta. Ok, si no, me gustaría, profesor Miguel, que nos pudiera dar algunas últimas palabras a los miembros de la red, alguna impresión, por favor. Sí, pues muchas gracias a los miembros de la red por la invitación y espero poder participar activamente ahora en esta red latinoamericana de la comunidad. Sin lugar a dudas, creo que estos espacios son necesarios para el crecimiento de la región y para poder tener una interconexión como, como, como continente, por decirlo de cierta manera, ¿no? Finalmente somos países hermanos y creo que tenemos problemas en común que podemos trabajar de manera coordinada y creo que es una iniciativa muy interesante. Pues muchas gracias por la invitación, a Luis. Y muchas gracias a ti, Alfredo, por la presentación. Bueno, pues quiero invitarlos a que abran sus cámaras, sus micrófonos para despedirnos. Muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias al ponente del día de hoy. Y pues despidámonos y Jimena, si haces favor de cortar la transmisión. Hasta luego. Gracias a todos. Que tengan buen See día. you. Hasta luego a Have todos. a nice weekend. See you. Gracias. Hasta luego. Bye. Muchas Gracias, gracias. Miguel. Hasta luego con Chao. todos. Ciao, ciao. Bye bye.